Que más que nada cuando hablamos de economía, pues algo rival es algo que tú usándolo le evitas la capacidad de alguien más de poder tenerlo. En este caso puede ser un terreno o una propiedad. Tú lo tienes, alguien más ya no lo va a tener. Eso es rival. Exclusivo es que hay ciertos impedimentos que se tiene para que tú lo puedas tener. Puede ser ciertos requisitos, pero muchas veces se manifiesta más que nada en dinero. Cuando hablas de algo muy costoso, eso ya habla de exclusividad. Es un bien exclusivo que te impide tú tenerlo. En este caso, cuando hablamos de la educación, se manifiesta más que nada en que pues al final los espacios en las escuelas son muy reducidos, los maestros son muy reducidos, el presupuesto que se le da a las escuelas es igualmente bastante limitado. Entonces, es verdad que hay muchísimos problemas estructurales con la educación que evita que los niños puedan seguir desarrollándose en un ambiente sano, pero también es la propia naturaleza de la educación, si la vemos como un servicio, que es que no puede haber suficiente para todos, porque al final el espacio que tú ocupas en una escuela, la beca que te dan, la admisión que tú haces es para ti. Cuando tú la tienes, eso le evita a alguien más la capacidad de poder tenerla. Tú tener un lugar le quita a alguien más de tener la oportunidad de poder tenerlo. En sí lo podemos ver más que nada que se nota mucho cuando hablamos del nivel promedio que se tiene de escolaridad en México, que es de 9.9 años, que es más que nada como a la mitad de la secundaria. En este caso, la mayoría de los niños, de los estudiantes matriculados, se encuentran entre primaria y secundaria. En este caso, conforme más avanzamos el nivel, se va reduciendo como si fuera un embudo y se va achicando. Entonces que pasa de 40% en primaria a 20% en secundaria, a 14% en preparatoria, a un 12% en universidad. Entonces podemos ver que la propia naturaleza, más aunado a todos estos problemas estructurales que se tienen en México, que son la violencia, tanto doméstica como regional, en las calles, los problemas en la casa, las dificultades económicas que se tienen, por ejemplo, si uno elige ir a estudiar, el traslado que se hace, el pago que se hace, si tú eliges vivir cerca de la escuela, pues todo lo que implica vivir cerca de la escuela, la renta, la despensa, al final son todas estas cosas, combinaciones que van, por así haciendo más pequeña la puerta a las personas para que puedan entrar. Y a menos que hayas nacido con los bienes necesarios para poder pasar esas puertas, no se te van a abrir. Pero es como un dilema estructural que se tiene, porque si la propia educación, la naturaleza de eso es que no hay para todos y que no se puede tener para todos, entonces ¿qué solución hay? Si no hay para todos, ¿cómo podemos asegurarle a los niños que van a tener un lugar en la escuela? Entonces que pues el primer paso mínimo sería entonces empezar a invertir como en escuelas, en maestros. Al final, si no se hace algo, pues no podemos esperar que se mejore y pues la vida no hay nunca. Pero bueno, continuando con esto, ya en experiencia personal, más que nada le decía a León que batallé al principio para escribir sobre experiencia personal, porque la escuela realmente, desde que soy chiquito, más que nada mi mamá es maestra y mi papá siempre ha sido bastante recto con la escuela, entonces yo siempre he estado de como que no, pues estudia, haz esto, y siempre es como bueno, intentando adaptarme al propio sistema. Y al final me ha funcionado dentro de lo que cabe, pues bueno, me va bien en la escuela, no sé qué tanto, pasa otra cosa, va bien, o sea, no es como la gran cosa. Pero sé reconocer que no es igual para todos. He visto a muchas amistades en la primaria y en la secundaria que se salen de la escuela para trabajar, o batallan por la distancia, o pagar la escuela. Al final, estudio en el estudio porque pues tengo una beca, pero aún así hay personas que no le dieron esa beca, yo ocupo un lugar que no se le está dando a otra persona. Entonces que al final es hacer lo mejor que puedes con las oportunidades que se te han dado. Y pues ya. Gracias. Ahora, la verdad no sé quién sigue. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a Paco. Este espacio se puede abrir a preguntas, a comentarios, a preguntas respecto a lo que se dijo, o también cómo creen ustedes que este problema se puede ver de distintas partes, de distintas formas,
o incluso desde distintas posturas. Hay personas que pueden verlo un poco controversial, otras personas que pueden estar completamente a favor. Entonces, si alguien en este momento quiere participar, es como el momento preciso para poder establecer esta plática, ¿no? El hecho de que sea una plática hace que este tema se pueda enriquecer y podamos crecer este diálogo en comunidad. Bueno, buenas tardes. Llegué un poco tarde ya, no te soy sincera, y muy poco leí de la revista, para ser sincera a todos, pero al llegar aquí escuché un comentario que hiciste, que viviste en la casa de maestros. ¿Cómo viviste tu perspectiva o cómo entendías tú la palabra educación en tu casa? Tipo, la palabra educación en mi casa, todo lo que tenga que ver con la escuela, se desarrolló más que nada como un deber, como es como, bueno, es tu única responsabilidad, es a lo que le vas a dedicar tiempo, es a lo que o lo haces, no hay otra opción. Pero al final, pues, mis papás pues, me dieron la oportunidad de poder estudiar a tiempo completo, de poder hacer lo que yo quería, pero pues tenía que cumplir con una cuota de que, bueno, pues, si no te va bien, pues no tienes esto, no sé qué tanto, o sea, era más que nada como la dinámica un poco condicionada de la educación, así que es como, bueno, mi percepción durante mucho rato en cuanto a educación es como, bueno, es algo que tengo que hacer, es un deber mío, algo que, por así decirlo, es mi moneda de cambio con mis papás, ¿sabes? Lo que yo hago para que me den permiso, lo que hago para moverme, cosas así más que nada. Sí, me imagino que la reflexión ya con los compañeros era muy diferente a la tuya. Entonces sí, ese fue un punto. Y bueno, ahí a mí me gustaría hacer igual un comentario por cómo mencionas tú que puede ser como el precio que estabas dándole a tus padres como a cambio de el sentir que era un deber más que una opción, más que algo que te apasionara, que te gustara, y cómo esto también puede cambiar la perspectiva que tú tienes acerca, no exactamente tú, porque siento que es una postura que se tiene a nivel general, cualquier niño en cierto punto siente que es algo que le debe a sus papás o alguna tarea que se tiene como obligada, y entonces cómo esta idea puede cambiar la forma en la que tú aprendes, las ganas con las que vas a la escuela, la manera en la que tú puedes apreciar la educación. Y esa es otra buena pregunta, ¿qué es lo que nosotros entendemos como educación? Si realmente apreciamos a la educación en general, a la escuela, a la institución educativa, es como, ¿en qué papel queda eso dentro de la percepción individual de un alumno, de un maestro, de una familia, de la comunidad? Es como cada persona lo ve distinto y cada persona puede tener su propio criterio, pero entre todos construimos ese mismo, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? Yo tenía que hablar, bueno, preguntar de cómo tienes tú el concepto de rivalidad, si lo tienes como algo positivo o algo negativo, porque está claro que este concepto de rivalidad puede bajar o puede disminuir dependiendo del acceso a la educación, pero quieras o no, siempre va a existir el concepto de rivalidad en acceder a este tipo de servicio. Entonces, ¿lo ves que es bueno tener rivalidad para acceder a la educación? ¿Lo ves como algo malo o negativo que se debe aspirar a dejar? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum quitó los exámenes en Ciudad de México para que puedan tener mayor acceso a los estudios. Eso baja el índice de rivalidad. Bueno, primero lo del concepto positivo o negativo, yo te diría que es un poco de ambos, porque al final lo podemos ver como si fuera en un mercado. Si hay competitividad, si tú te fuerzas a decir, bueno, hay una persona que está haciendo más, yo tengo que hacer más. En este caso, la competitividad sana puede mejorar el nivel promedio. En este caso, por ejemplo, en el salón de clases, si tienes compañeros que te apoyan en una competitividad sana, eso puede ser positivo. Pero creo que eso no pasa, porque al final el lugar en una escuela se ve extremadamente rival, se manifiesta increíblemente como único, por así decirlo. En este caso es un abandono de la colectividad que se tiene como educación, y el alumno se ve solo intentando sobresalir, no por encima de los demás, sino que pisando a los demás, porque así se siente, de que tú lo haces
de cierta forma o te desarrollas de cierta forma, pero porque es o tú o los demás. O sea, al final es un individualismo que se va juntando como bola de nieve hasta que terminas llegando a la universidad y ya no ves compañeros, ves competencia. Ves cuando van a salir de la carrera ya no son tus compañeros de universidad, son los con los que te vas a pelear por un trabajo, por un puesto. Y al final eso se puede extrapolar a muchas cosas. Puede ser otro comentario porque se me hizo interesante lo que comentaba Yael, que fue lo de cómo en México se está quitando esta parte de los exámenes, que a final de cuentas pues estas evaluaciones son medidas importantes a nivel nacional, son medidas que sirven para llegar a analizar una sociedad, incluso para resolver problemas, ¿no? Pues la función principal de los datos. Y es que también ahí podríamos cuestionarnos cómo juega la política dentro de la educación, si estos números se juegan para bien o para mal, si este examen anulado, si es para un beneficio para los alumnos o si es nada más para aumentar las cifras de las personas que están estudiando, porque no tienen como esta barrera de cumplir cierto nivel, ¿no? Cierta calificación. Entonces es también dónde entra la política y hasta dónde podría o debería de entrar, ¿no? Y sí, estoy 100% de acuerdo en que no parece que sea una solución, más que nada parece para inflar una cifra de la cantidad de estudiantes universitarios matriculados, porque al final los exámenes, al final, en manos de la universidad son para probar que tienes conocimientos básicos para el nivel al que estás entrando. En mi opinión, quitar los exámenes en ese punto, en el grado de universidad, ya no sirve para tanto, porque ya llevas un rezago de décadas de niños que no fueron al kinder, que en la primaria, no sé, la calidad de educación no era buena. Y ahora sí, el grupo que llega de preparatoria, que sale de preparatoria y que intenten entrar a la universidad, ya es bastante bajo. O sea, estás queriendo tapar el sol con un dedo. Al final, ya llevas un rezago, los alumnos ya están afectados, por así decirlo, y el problema ya está hecho. Quitar el examen es, no puedo decir que, bueno, necesario, tal vez inútil, porque el problema ya está hecho. Dejar pasar más a la universidad solo va a traspasar el problema que las propias universidades ya tienen, solo se va a agrandar un poco más, es un poco más denso. Y al final, lo que sí te puedo decir es que quitar la serie de requisitos podría aplicarse más en grado primaria, porque al final es el primer nivel básico que se ocupa, donde sí ocupas capturar la mayor cantidad de personas posibles para poder avanzar al siguiente nivel, y así sucesivamente. Pero en grados universitarios, si México se quiere consolidar más que nada con universidades de buen nivel, para producir pues académicos y, ¿cómo se le dice? Profesionales, pues sí se ocupa un estándar. Y ahora, Becky. Algo que mencionaste es del embudo, que la educación parece ir de, bueno, en primaria y secundaria hay una gran cantidad de matrículas, pero para cuando va pasando a preparatoria, universidad, pues se va reduciendo esa cantidad. Bueno, se ve, de hecho es más como un llano, un cerrito y luego otra vez llano, porque de hecho para entrar a preescolar hay un rango de entre 24 y 30% que no lo ve necesario y entra ya hasta que es primaria. Pero menciono esto porque habla mucho también, como lo dijo León también, sobre que muchas veces solamente se hace esta cantidad más de que se busca que todo el mundo entre, y en cuanto a los exámenes también para que haya más matrículas. Sin embargo, hay que ver entonces por qué es esta cultura del llano y luego por qué en primaria y secundaria y luego vuelve a bajar. Y es por cuánta necesidad ven los padres de que haya escolarización en sus hijos o que los hijos estén siendo educados. Y esto puedo decir que viene de una cultura
que vino desde hace ya casi unos 50 años, en el que en un principio hubo una campaña de alfabetización muy fuerte, en lo que lo importante era solamente con que aprendiera a leer y escribir, sumar, y ya, si supiste eso, ya la armaste para toda la vida. Entonces eso viene todavía, venimos con esa idea todavía, y muchos padres vienen con esa idea todavía hasta el día de hoy, que es por eso que dicen, bueno, es que el niño está muy chico, todavía no tiene, la niña o el niño no tiene por qué entrar todavía hasta la primaria, que es lo importante, la secundaria, y de ahí ya hay otras oportunidades. Pero pues estas oportunidades, aunque quisieran muchas personas todavía seguir con sus estudios, pues no dan tampoco. Entonces es muy interesante verlo, como se puede ver como un embudo, como los datos lo dicen más como un llano, sube y baja. Y pues eso fue. Sí, de hecho no lo he mencionado, pero sí viene en el escrito. Yo lo describí como distribución normal, que al final la distribución normal es cuando hablamos de estas gráficas de campana, donde los extremos son estos pequeños que almacena lo que se mencionó, que es el que crea la escolaridad más baja, que puede ser maternal, kinder, el universitario es el otro extremo de la campana, pero al final la mayoría del grueso se concentra en secundaria. Bueno, hola, soy Mariel. Bueno, antes que nada, pues llegué un poco tarde, pero pues llevo poco tiempo siendo parte de este proyecto, como ayudando en algunas cosas, y pues León me pidió que le ayudara un poco en la presentación. Entonces, pues muchas gracias por compartir todo el escrito. La verdad, me tocó leer todos los escritos y ayudar a León también a editarlos, entonces todos son maravillosos, y pues gracias por tu gran colaboración y aportación a todo esto. Ahora pues también me pidieron pues que presentara un poco sobre pues el propósito que tiene la GENE y la revista más que nada. Igual, o sea, en mi tiempo siguiendo como todo este proyecto, y ahorita que ya formo parte como un poco más dentro de él, siento que la revista más que nada de todo el proyecto se trata sobre pues humanizar todos estos problemas que vemos. Ahorita hablamos de educación, pero se han hablado de otras problemáticas aquí en México, como la inseguridad, hablamos también del tema del feminismo, la violencia contra la mujer. La siguiente edición va a ser sobre el medio ambiente, sobre el medio ambiente y degradación ambiental. Entonces, pues creo que más que nada buscamos hacer un enfoque que sea más humano, vamos a quitar un poco las cifras, vamos a volver a humanizar estos problemas, porque al final de cuentas algo se puede reducir muy fácilmente a puros números, a puras estadísticas que a veces dejan muchísimas cosas por fuera que no notamos. Entonces creo que este proyecto sí se trata mucho más de pues abrir el enfoque, humanizar muchísimo más estas problemáticas para que podamos pues todos empatizar y al final de cuentas pues buscar una solución por medio de pues el pensamiento crítico, cuestionar, que es algo que se hace y que se busca mucho también en las revistas de la GENE y en toda la acción social que se hace por medio de este grupo. Entonces pues sí, muchas gracias a los que van a compartir sobre sus escritos, y ahora vamos hacia el autor Yael Atilano. Él va a hablar sobre su escrito Educación, una escalera rota. Gracias. ¿Dónde está un micrófono? Sobre mi artículo, empezó con una presentación de datos que sonaban muy alarmantes en la situación educativa de México. Para empezar, en el grupo de la OECD, que son 35 países para el desarrollo económico, México ocupa el penúltimo puesto en inversión educativa, menos de $3,000 por estudiantes. Entonces, aquí tenemos un dato muy importante. Nuestro país no invierte en educación, nuestro país no está invirtiendo lo suficiente que recomienda la OECD, que es el 4% del PIB. Nosotros invertimos aproximadamente el 2.5%. Entonces, la verdad estamos muy lejos de cumplir la meta recomendada. En otras cifras estamos aún más bajos. Por ejemplo, en infraestructura no cumplimos ni siquiera la mitad. Entonces, obviamente tenemos escuelas que no presentan lo necesario. Hay escuelas que ni siquiera tienen ventanas, que no tienen aire acondicionado. Y por lo mismo, en esta época de calores, se propuso no tener clases,
que obviamente fue con la excusa de tener un buen mundial, no tener tráfico, abrir paso a los extranjeros, pero lo justificaron con lo de los calores, que también sinceramente, si me lo preguntan a mí, yo sí lo creo, por lo mismo, no tenemos la infraestructura necesaria en las escuelas, pero lo que quiero recalcar y lo que recalco en todo mi artículo, y por eso se llama Escalera Rota, es de movilidad social. Tenemos muy mala movilidad social con la educación. Hace no mucho tiempo, 25, 30 años, la educación sí era una gran forma de dar movilidad social, de dar ascendencia. ¿Por qué? Porque tú no necesitabas tal vez una carrera, tú necesitabas la preparatoria, ya para tener una carrera técnica, ya sea para tener un oficio, y en el que ya pudieras ciertamente tener lo necesario como para una familia. Ya ahorita el 25% de nuestra población tiene un título, y ese 25% ni la mitad llega a tener un trabajo de lo que estudió. Entonces, la movilidad social, y lo que quiero llegar con todo esto, es con el tema del salario mínimo. 23 millones de mexicanos solo ganan el salario mínimo, del 60 millones que corresponde a nuestra fuerza laboral. ¿Se dan cuenta que un tercio de nuestra población que aporta al PIB solo está recibiendo lo mínimo? Y dentro de esos se encuentran profesionales. El sueldo de un profesional promedio en México se encuentra entre 13 a 15 mil pesos. Ya son casi 2 salarios mínimos, que ya vendrían siendo 18 mil pesos. Si lo quieren ver en estadística, solo el 70% de México gana menos que 2 salarios mínimos. Para ganar 50 mil pesos tienes que pertenecer al 1% de México, siendo 500 mil personas. Háganme el favor, ¿cuántas personas son de 60 millones que somos la fuerza laboral? Obviamente aquí estamos teniendo un problema del mercado. El mercado está saturado, el mercado está precarizado, aún tenemos que luchar por derechos laborales. Lo que pasó con la jornada de 40 horas, muchos economistas empezaron a hablar de presiones inflacionarias, de hablar de que íbamos a desincentivar la inversión extranjera. Y si puedo hacer una crítica a esos economistas, es que están pecando de ser tecnócratas y de no ver el lado humano de nuestras ciencias. Al final, al cabo, somos una ciencia social, nos dedicamos a ver el comportamiento de las personas, y creo que lo que debemos de buscar es beneficiar a las personas. Entonces, los economistas tienen que hablar sobre la eficiencia de los recursos, no solo la distribución. Y ese creo que es el mayor problema que nosotros tenemos, la distribución. Entonces, se habló de estas presiones inflacionarias, se habló de que no se debió haber subido el salario mínimo, se habló de no tener mejores derechos laborales, y al día de hoy, se los puedo garantizar, sí hubo presiones inflacionarias, porque pues se cumplió la teoría, pero tenemos una inflación del 4.3%, nuestro Banco Central quería una del 3%, entonces la diferencia no es mucha, y sin embargo ayudamos a millones de mexicanos. Les recuerdo, 70% de mexicanos que dependen de ese salario mínimo. Entonces, esta movilidad social que nosotros teníamos con la educación la hemos perdido. Ya la educación no mueve a las personas. Ya no importa si tienes un título, eso no te va a garantizar que tú tengas una casa, que tú tengas una buena familia, que tú tengas una comida. Eso quedó cosa del pasado. Ojalá, de verdad me gustaría hablarles que eso se sigue cumpliendo, no es por ser alguien negativo, pero si no se habla de este lado de la negatividad de la educación, no vamos a mejorar. Entonces, me molesta el lado aspiracional de la educación, me molesta que se use la educación para simplemente hablar de dinero, de hablar de que no, con la educación, si tú estudias, te va a ir mejor. Y realmente no, y se lo puedo garantizar. Hay muchos estudiantes a nivel profesional que ustedes les preguntan, ¿por qué estudias lo que estudias? Por dinero. Hay gente que estudia derecho, la defensa de las personas, por dinero. ¿Qué eso qué crea? Malos profesionales,
personas que no tienen lo necesario en ética profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ya y lo acabo de dar con datos crudos, no lo van a cumplir. Sus sueños de tener dinero no lo van a tener. El promedio va a ganar 15,000 pesos. Entonces, y a conclusión de lo que llegué en mi artículo, es que estamos saturados de profesionales, estamos en un mercado que precariza el trabajo. Eso no es culpa de ningún profesional, eso es culpa de cómo se maneja el gobierno. Esto es culpa de una mala inversión en infraestructura, en un gasto público muy excesivo, y en que nuestros proyectos que deberían de generar bienestar, que tanto se habla en este gobierno, simplemente terminan siendo elefantes blancos, que en economía es un proyecto que simplemente no te da ningún rendimiento. Entonces, esto ya nos va a dejar de que pues tengamos esta mancha de la corrupción, esta mancha de dejar a las personas fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy del sur, soy de Veracruz. El sur es la parte más afectada. En años de escolaridad, Ciudad de México nos gana, tiene 11 años. Nuevo León es el segundo lugar con 10.6 años. Veracruz tiene 9.6 y el peor estado es Chiapas. Entonces, tenemos un problema estructural en que a los sureños se nos obliga el no estudiar, se nos obliga el tener mano de obra precarizada, se nos obliga a trabajar con el mínimo, se nos obliga a vivir de la mano extranjera, ya sea con el turismo, ya sea con los plantíos. Recientemente este año tuvimos problemas en el campesinado. Entonces quiero que se deje esa reflexión de que la educación debería ser ese punto el que los profesionales empiecen a crear conocimiento para dar una mejor calidad de vida humana, no solo para crear negocios que van a precarizar a las personas, no solo para generar un gasto público en gobierno que al final del día no se va a dar reflejado en bienestar. Y por eso hice esa tabla de datos. La tabla de datos que se presenta en el artículo es de que se gastó 1 billón de pesos en apoyos sociales directos en becas, lo cual yo no estoy muy peleado. O sea, realmente me gusta que se den las becas universales, me gusta que se den apoyos económicos a los estudiantes, me gustó mucho que se dejara de pedir la puntualidad de los estudiantes. Para muchos puede ser algo que les moleste. Les digo, yo llegué hasta el día de hoy llego todas mis clases tarde, pero pues a veces es por cómo vives. Entonces siento que hay que exigir más lo humano que lo académico. Sin embargo, aún hay cosas que obviamente se le puede criticar, como lo de los exámenes. Pasó algo que no me gustó para nada. Hubo un caso del Colegio Real, se amparó, y el gobierno, por todo este tema de la reforma judicial, no, se me fue El amparo. No recuerdo. Si es un amparo, es judicial. Sí. Sí. O estás hablando de la reforma electoral. Y también afectó mucho a la educación. No, era la judicial, ya me acordé, era la judicial. ¿Por qué? Porque se fue a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia, todos opinaron exactamente lo mismo. Y en el caso de este colegio, el colegio lo único que estaba exigiendo era de que, oye, soy una entidad que sí está afiliada a la SEP, pero tengo mi grado de privado, me gustaría a mí poder tener la capacidad de reprobar a los estudiantes a mi forma. ¿Por qué? Porque se cambió la forma en esta nueva... Reforma de ley. Ajá, pero ¿cómo se llamaba? Nueva escuela... En la edición de la nueva escuela mexicana cambia la forma de reprobar. Sí. Y ellos, el privado quería como lo hacían antes. En ese caso, no estoy a favor de lo que ha hecho el gobierno, por eso no le voy a tirar flores, no vengo a ser alguien, pues, chupar la bota. Y por eso son cosas muy puntuales. Lo de los apoyos sociales me encanta,
Lo que critico bastante es que gastaste 1 billón de pesos en solo apoyos sociales cuando pudieses haber beneficiado a muchísimas más personas si hubiera reducido el porcentaje de apoyo social y lo hubieras invertido en infraestructura. Sin embargo, el gobierno no lo ve así. El gobierno lo ve con base electoral, apoyos directos, votos directos, política que me pueda ayudar en la próxima elección, y estamos dejando de lado lo importante y de lo que se está hablando hoy en día, que es la educación. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar A mí me gustó la parte del comentario que hacía sobre la impuntualidad, que por algún lado se puede ver como un lado cómico, o incluso, bueno, yo lo vinculé con la parte donde también dijo que era de Veracruz, y es que el tema de educación es un tema que, aunque es nivel nacional, cada estado lo tiene que adaptar a su población. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar, la educación tiene que adaptarse a los alumnos, a los estudiantes, porque cada estudiante vive condiciones distintas que dificultan el método de aprendizaje que necesitan, que requieren, la forma en la que les sirve prácticamente. Y es que en una investigación que estamos haciendo por parte de la escuela y así, hablábamos de Chiapas, que como comenta ya él, es el que peor está en educación, y eso se sabe a nivel nacional, aparte de que tiene las puertas de pobreza, es un caos. Igual tiene mucho que ver con la política que se lleva allá, pero sobre todo con cómo se adapta tanto las políticas como la parte de la economía, del turismo y sobre todo la educación a la población chiapaneca. Como allá tenemos 26% de la población que es hablante indígena como analfabetas. No es que no sepan hablar, es que simplemente el sistema no se adecuó a lo que ellos sabían. Se les invalida su conocer, su saber, porque no es lo que ya se tiene estipulado en el papel, en el de la nueva escuela mexicana y en el de la vieja incluso, porque esto no es un tema nuevo, sino que viene desde el colonialismo y se ha seguido, y lastimosamente el normalizarlo hace que este problema se vaya agravando más. Y entonces también nos ponemos a pensar, bueno, y si esto pueda resultar benéfico en alguna parte, puede ayudar a esta población a salir de la pobreza, tal vez pueda resultar dentro del sistema capitalista en el que vivimos, pero ¿y si no? ¿Y si no es así? ¿Y si nunca lo fue? Y simplemente es nosotros siguiendo el mismo juego que termina oprimiendo a estos pueblos, a estas comunidades que a final de cuentas, pues, en mi caso son mis vecinos, ¿no? Yo soy chiapaneca. Entonces es como el punto de la importancia de adaptar la educación a la comunidad a la que va dirigida. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Miré mucho en la revista que casi la mayoría llegamos a un punto político, el discurso que estabas platicando. Yo también soy de Chiapas. yo también soy de Chiapas. Bueno, viví una temporada en Chiapas. Yo tengo 6 años adelantada la escuela. Tenía una modalidad de que yo tenía que estar en primaria, pero estaba en prepa. Y cierto tiempo, por la vinculación emocional, me mandaban a la primaria para establecer amistades de mi edad. Cuando salgo de Sonora, mi maestra nos empezó en cuarto a enseñar la raíz cuadrada. Ese era el método educativo en una escuela pública de Sonora. En una escuela militarizada que te enseñaba el punto y coma, y si estaba mal te rompía la hoja, aunque ya no estaba permitido, y todos los padres aceptaban hacer eso. Regreso a Chiapas, donde apenas estaban en 6º año y no sabían leer. El rezago venía muy duro y muchas veces los maestros me dejaban a mí dando la clase para que acompañara a mis compañeros, les pasaba las tareas, nos reuníamos a hacer trabajos, pero cuando salgo de Chiapas empiezo a trabajar en una zona migrante y regreso aquí y tengo que retomar la carrera de Derecho. Llegó el discurso que siento que los foráneos estamos aquí y lo van a entender, de que si tú llevas tu título universitario a Chiapas, vas a tener trabajo donde quieras, o a Veracruz, solamente por el título universitario. Y seamos claros, hay materias que ni siquiera los maestros se presentan.
Nuevo León dice tener una tasa de educación superior. Cuando llegué aquí, entré a la universidad, tenía mucho miedo. La primera clase dije, me van a llevar de corbata porque traigo ya el chip de Chiapas. O sea, de que me llegaba y el maestro nos enseñaba poco, a veces hasta se equivocaban las historias o las iniciativas o las leyes que nos platicaba el maestro de Derecho. Y llego acá y digo, ay no, me van a llevar, o sea, voy a estar muy por debajo de la educación que simulaba tener Nuevo León. Y luego me encuentro la otra cara de maestros que no asisten, porque se habla de la impuntualidad del alumno, pero no de la impuntualidad del maestro. Se habla también de que los compañeros no suben los trabajos, el maestro ni los revisa. Las plataformas que la tarea, ¿no? De que hace un mapa conceptual del maestro, pero ese tema no lo vimos, sube la tarea de todos modos. O sea, hace las tareas sin saber qué onda con el tema. Es el rezago que lamentablemente vamos a llevar. Y si tú vas a Veracruz, o sea, te lo digo con con todo el discurso político que nos vamos a echar, vas a tener un lugar donde trabajar. Mejor de una persona que va mejor preparada tal vez de Veracruz a tu nivel. Solamente por el papel donde dice que estudiaste en el TEC o estudiaste en la de los Tigres o porque estudiaste en Nuevo León. Y lo sabemos, y yo lo miré más o menos reflejado en tu escrito, porque sí miré las tablas y todo, el promedio, no sé qué estás estudiando, si economía o algo así, pero hablemos eso. O sea, el llevar un título universitario de aquí a una región de abajo es sumamente importante. Y no sé, ¿estás estudiando economía? Nada que ver que estoy estudiando. Estoy estudiando Derecho con Bueno, es relaciones que yo miro muy internacionales. economista. Lo miro muy economista. Entonces, si miras esa marca de la tasa de los puestos que tienen allá, date cuenta, los títulos son del TEC de Nuevo León y todo, y de personas que no saben ni qué están haciendo en el puesto político o en el cargo que tienen en una empresa. Ese sería. Y ahorita algo que sí es cierto que quiero agregar, y ya como experiencia personal, yo tomé la decisión de ser foráneo desde que secundaria, preparatoria, porque la Universidad de Veracruz, que es la UV, me daba tristeza. Mi hermana estudiaba en la UV, yo luego la acompañaba porque pues era la única forma de ir a una biblioteca, y de salir. Y me da tristeza, o sea, luego no funcionaba el clima, se estaba cayendo la pintura, los alumnos hablaban mal de los profesores. Este tema del acoso siempre está en todas las escuelas, hay incluso en el TEC de Monterrey, pero también se estaba hablando en la UV, existió una marcha en el 8M en la UV, la verdad. Entonces, no me estaba gustando la idea de participar en la Universidad Veracruzana. Y yo desde que pues tuve esas experiencias y lo que se me está inculcando es que lo mejor está afuera. Te fuiste al discurso público. No está aquí, y la verdad da mucha tristeza que no le queramos invertir a nuestra propia educación y que tengamos que irnos de nuestros propios estados. Da mucha tristeza que creamos que nuestros estados son inferiores por el simple hecho de ser sureños, y no. Nosotros tenemos también la misma capacidad, tanto educativa, de dar el ancho como Monterrey, como es Nuevo León, como es el norte en general. Y no es una idea de simplemente los individuos, ya es una cosa estructural. Incluso el gobernador de aquí llegó a decir que en el sur se descansa, el centro administra y el norte trabaja. Y es como que al final del día todos somos mexicanos, vivimos una realidad distinta dependiendo de dónde vivimos, de quiénes somos, incluso de nuestro género. Entonces, pues conectó mucho con lo que dijiste, la verdad, sí es cierto. Cuando yo terminé la preparatoria, yo enseguida con varios amigos se fueron al final del día del estado, y eso es otro tema económico de la fuga de cerebros. Nuestro estado tiene un ciclo de pobreza, porque las personas más preparadas ni siquiera terminan en el estado, se van. Es otro tema que también pasaba en El Salvador. No voy a quedar hablando de eso porque pues no tiene nada que ver hablar de El Salvador ahorita, pero pues sí, incluso el lado militar me sorprendió. Yo le pregunté a Francisco, que es de aquí, oye, ¿tú cuando terminaste la prepa fueron los militares a tu prepa pues para enlistarte? Y Paco ¿hora? ¿Qué? ¿De dónde venías? ¿Qué onda? ¿Qué es eso?
Y a mí se me hacía súper normal que terminando tu preparatoria llegaran los navales y te dijeran una oferta educativa de que, oye, si te enlistas vas a tener la licenciatura en Derecho Naval y vas a estar 30 años con nosotros, te pensionamos y si te matan le vamos a dar tanto dinero a tu familia. Ah, bueno, va. Entonces, al parecer es algo que pasa mucho en el sur y de hecho luego por la plática que tuve con él me puse a investigar y al parecer es una de las formas de reclutamiento más común y que tiene mayor tasa en estados sureños. Pero no te llega a la marina, te llega a la escuela militarizada, es otra cosa. Me quedé impresionada. Eso no lo sabían. O sea, que sí iban los colegios militarizados aquí a veces a las prepas y todo eso, después de la prepa sí. Pero ver desde otra perspectiva lo que pasa en otros estados está muy loco. Conoces muy superficialmente por tus amigos, pero hay cosas así ya cuando lo ves desde la perspectiva de la educación es como, wow, qué loco. Pero bueno, mi comentario iba sobre la infraestructura, que de hecho una vez tuvimos un debate sobre eso en el salón, que era de que si valía la pena o por qué creemos que el Estado no ve, o bueno, en general el Estado mexicano, el gobierno no ve viable, o por qué no lo hace, por qué no invierte en infraestructura. Y una de las cosas que se venía primero a la mente era de que, bueno, es que podemos hacer 1000 cosas, y ponían varios ejemplos, ¿no? Que la escuela tal, que podemos ponerla súper bonita, pero al año o menos del año ya está toda mal, y habían programas de la nueva escuela mexicana que no, que involucrar a los padres, involucrar a la comunidad, y se escucha muy padre en teoría, pero dicen no vale la pena porque ni siquiera los niños saben cuidarlo. Y dices, eso ya lo tienen como excusa los gobiernos de que ya no, mira, es que ni siquiera vale la pena invertir porque al rato mira cómo lo van a tener, lo van a rayar, lo van a romper, lo que sea. Pero si vemos eso también tiene una implicación cultural de que si los jóvenes y los niños no están viviendo en las condiciones adecuadas, si no tienen vivienda digna, si la calle se está cayendo por los baches, si hay inundaciones siempre, la luminaria, lo que sea, pues eso va a influir en su perspectiva de cómo es una escuela incluso. Entonces, al final cada día estamos convencidas totalmente todo es política y todo está relacionado a eso, a no solo invertir en infraestructura escolar, sino infraestructura en todo lo que va en su infraestructura social. Y también lo que decía Cami, que como las leyes, hablando sobre las leyes también, pero mencionabas que en las nuevas escuelas no se está viendo a lo mejor eso de que incluyan a las poblaciones indígenas o marginadas. Y esta semana estamos viendo justamente las reformas educativas y es un derecho, de hecho es un deber del Estado. Hay ley que deben de hacerlo, que deben de poner, que los maestros deben capacitarse incluso en hablar otros idiomas, en capacitarse en la lengua indígena, pero pues no se hace, no se tiene en esa cultura, entonces es como todavía ese reto de que los maestros pues renueven esa mentalidad, que no se queden solo en, es que eso ya lo veremos aparte o en el rezago. Entonces, mucho que comentar sobre eso. Hablando de lo de las leyes, para un parlamento que asistí con León, yo quería hacer una reforma relacionada con la educación y me puse a leer la constitución del Estado en cuanto a educación. Y entonces cuando la estaba leyendo, al menos de que ojeándola, dije, oye, esto está bastante bien hecho. Dije, o sea, se tiene bastantes consideraciones, piensan en todo, dice los aspectos, que si incluso había todo un apartado que hablaba sobre, ya no recuerdo cómo se le dice ahora, pero como discapacidad educativa, o sea, con diferente capacidad de aprendizaje, o sea, necesidades educativas, exacto, de que si tiene algún tipo de comportamiento distinto, por así decirlo, y más que nada lo veo con mi mamá, porque mi mamá sí tiene sus libros, tiene sus planes, tiene la forma en la que debería actuar, pero al final es que dice, pues no hay clima, no tenemos abanico, no hay ventanas en el kinder, y la directora como que no parece hacer mucho, se la pasa en otras cosas, es como al final la ley parece estar bien, pero es la propia aplicación que falla. Es como, bueno, ¿por qué falla? ¿En qué nivel podrías observar que es donde se pierde? Y sobre eso, incluso hablando de leyes, ya como metiéndonos más a la parte institucional,
es como, no es en qué nivel falla, sino qué es lo que interfiere en esa aplicación. Lastimosamente o afortunadamente, depende cómo lo veamos, las leyes son algo que se van construyendo mutuamente. Si algo falla, lo demás por consecuencia también va a fallar. Y dentro de la educación, si la colonia en la que se está, la secundaria, la telesecundaria, no tiene luz, esa colonia no va a tener educación, así de simple. Si esa colonia no tiene buen internet y necesitan un telebachillerato, esas personas no van a poder acceder a la educación, aunque esté de que ahí está la institución, nosotros te lo ofrecimos, el problema es otro, pero eso bloquea el paso a la educación. Entonces todo se va como cruzando en el mismo camino y lastimosamente si no hay un avance de la mano de todo, que está un poco complicado, bastante en la actualidad, pues nunca vamos a ver como tal el progreso real, el progreso entre todos y no solo de algunos. Gracias. Yo lo único que quería comentar es de que todo este problema, sí es cierto, definitivamente nuestras leyes sí son claras y eso ya lo habíamos visto en el Estado de Derecho. En ese aspecto cumplimos, pero vuelvo a lo mismo y se tiene esa frase en el derecho de que el papel dice una cosa, el actuar es otra. Y en un caso, o bueno, de lo que yo podría hablar o añadir, es de que las políticas no las implementan ni expertos, ni tecnócratas, ni profesionales, lo hace un político. El político, si me lo preguntas, es un gestor de problemas. Él solo lo va a gestionar, lo va a administrar, no lo va a resolver, eso es un punto y aparte. Entonces, poniendo un ejemplo concreto, cuando yo cumplía la secundaria, nosotros teníamos un problema de luz, no teníamos luz y era época de calor, entonces era horrible. Entonces nos dieron un bono especial para crear nuestro propio generador, tener paneles solares y que nuestra escuela pues sea autosuficiente. En el papel pues suena muy chido, o sea, ¿por qué no lo haríamos? ¿Por qué no lo cumpliríamos? Ya tenemos el presupuesto, ya tenemos los recursos, hay que implementarlo. Primer error, la implementación. ¿Quién lo va a administrar? El director. El director es administrador, ¿qué sabe de administración? Tiene algo... Ingeniería. ¿Eh? Tiene una ingeniería. Era ingeniero. Ay, se perdió el dinero. Se llevó el dinero y Ya me lo volvió. lo estuvieron buscando pues por su delito, ¿no? Al final del día no tuvimos clima, nos quedamos sin luz, el gobierno se quedó sin dinero y nos quedamos sin director. Entonces el problema aquí no fue la teoría, aquí el problema fue la implementación de la inversión pública. Y creo que es un problema que se viene llevando de México desde que México es México. Entonces, en muchos otros países, el que interviene en la inversión pública no es otro que el experto o la propia comunidad. Obviamente, si el presupuesto se lo das a los padres de familia, los padres de familia ven diario cómo sufren sus hijos. Va a haber la persona que va a querer agarrar algo de ahí, yo no lo voy a negar. Pero es muy difícil que tú veas a tu hijo que se queja todos los días de que no tiene luz y le digas, ¿sabes qué? Me robó el presupuesto de tu escuela. Pues no. Muy contrario a un político, o en este caso una autoridad que no tiene las competencias ni la ética profesional de admitir, oye, la neta no estoy capacitado para eso. O, oye, necesito ayuda en esto. Entonces, yo siento que se debe buscar esa conexión que se habla mucho con la comunidad. Se dice mucho, hacer es otra cosa, y aparte usar profesionales en todos los ámbitos. En este caso de los paneles solares, tal vez sí un ingeniero, pero específicamente para eso, en su implementación, y un administrador público a la hora de tener el dinero, lo cual pues no pasó. Muchas gracias, Yanni. Ahora vamos a presentar a Daniel Corpus. Él escribió va a presentar su escrito que es Generación sin Aula. Un aplauso por favor para él.
que nada, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, también especialmente a Camila por invitarme pues a formar parte de esta revista y pues a esta ponencia, ¿verdad? Y a todos por su tiempo, por dedicarse a estar aquí y venir a escucharnos. Más que nada, pues también todos tenemos una opinión de lo que es la educación, de este rezago, de toda esta parte que vemos de México, que tal vez no se habla mucho en todos lados, pero creo que es demasiado importante pues tocar este tema. Entonces, antes de empezar, me gustaría que hiciéramos todos un ejercicio. Me gustaría que nos imagináramos a un chico de unos 12 años que vive en un pueblo alejado de la periferia, pónganle que unas 3 horas alejado de la periferia. Me gustaría que nos imagináramos a este muchacho. Pónganle la cara que ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran, pero imagínense, o lo esencial es que se imaginen a un chico de 12 años viviendo en un pueblo, en un rancho alejado, ¿verdad? Ahora, este chico de 12 años está estudiando más o menos primaria, bueno, secundaria, está pasando de primaria a secundaria más o menos, y este chico pues obviamente tiene que trabajar y estudiar, y con mucho esfuerzo lo hace, sale de la primaria, se gradúa, sale de la secundaria, también se gradúa, con mucho esfuerzo está trabajando, está estudiando, trabaja en lo que sea, puede trabajar arando el campo, con el ganado, haciendo un montón de cosas, pero con esfuerzo logra salir adelante y entrar a la preparatoria. Eso ya para un chico de pueblo puede ser algo grandioso, más que nada porque pues las secundarias, las primarias pues están algo relativamente cerca, pero una prepa ya viene siendo un poquito ya más céntrico, ¿verdad? Ahora, me gustaría que también se imaginaran pues que este chico cómo está llegando hasta allá. ¿Cómo llega? Pues se va caminando, se va en ride, pues muchas noches, muchas veces tiene que despertarse súper temprano para irse caminando, para irse en ride, irse en lo que él pueda, porque pues pónganle a esto que pues no hay camión, no hay algún transporte público que los lleve, no hay infraestructura. Entonces él dice, va, pues está bien, pues me la fleto, vámonos así, voy a terminar la preparatoria, voy a ir a la universidad y voy a seguir adelante. Con todo esto, llegando a segundo semestre, lo está logrando, pero se topa con un profesor que le pide un juego de reglas y adivinen, pues obviamente él no se los puede permitir, él no puede comprar este juego de reglas porque obviamente no hay dinero en su casa. Cada rato estaban hablando de esto de que no tenemos dinero, con sus zapatos no podía costear sus zapatos, los que tenía si se le rasgaban, pues tenía que coserlos él, su madre, tenía que hacer muchos esfuerzos y muchos sacrificios. Obviamente el dinero no era lo que abundaba y este juego de reglas pues no se lo va a poder permitir. Entonces pues en clases lo sacan hasta que él decide, oye, me estoy esforzando, me estoy levantando temprano, estoy haciendo un esfuerzo, estoy trabajando, estoy haciendo un montón de cosas, pero no puedo seguir estudiando porque un profesor no me puede apoyar con un juego de reglas, ni siquiera estando en la clase, me sacan, es antipático, lo que quieran. Entonces pues decide salirse de la preparatoria, no puede terminar la preparatoria y así es como acaba su historia. Obviamente pues sigue, empieza a trabajar, llega a Monterrey, empieza a hacer un chorro de sacrificios y logra salir adelante. De la persona de la que estamos hablando es mi padre. Mi padre fue esta persona, este niño de 12 años que no pudo salir adelante porque un profesor le puso una traba. Entonces, más o menos lo que vengo a platicarles el día de hoy aquí arriba es un poquito de esta desigualdad, un poquito de esta, pues, humanizar más de lo que estamos hablando de esta educación. ¿Por qué? Porque ahorita me encantaría también a mí hablar de estadísticas, de números, de todo eso, pero también me gustaría mucho que humanizáramos más esta parte y que todos nos pongamos en este lugar, en el lugar de este chico de 12 años, de bueno, ya cuando salió de 17, casi 18 años, que tal vez no terminó la preparatoria porque le pusieron trabas. Y justamente de eso hablo en mi artículo, hablo de 3 personas que con mucho esfuerzo pues lograron salir adelante. La primera es de Marisol. Marisol fue una niña que en primaria nada más tenía 3 clases a la semana. Ellos iban todos los días, pero el profesor, ¿qué hacía? Pues no se dignaba a aparecer. Obviamente, tal vez el profesor tenía muchos otros problemas, no podía llegar tarde, temprano, muchas veces no podía llegar, tenía hijas, tenía compromisos, muchas causas, pero pues solo tenía 3 clases a la semana y ellos tenían que aguantar en el sol, bajo el sol, soportando, y pues al final de cuentas van a terminar pues desistiendo, ¿verdad? Van a tener saliendo de clases
de la educación. La segunda persona, ahora abriendo la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, es Rodrigo. Rodrigo es un profesor de secundaria, o fue un profesor de secundaria, que el gobierno no lo respaldaba. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban muchas cosas, necesitaban tal vez material, necesitaban pues el compromiso de que va a haber algo que los va a respaldar, algo que los va a apoyar, porque Rodrigo con su mismo sueldo pues sustentaba los libros, los crayones, los ¿cómo se llamaban? Los gises, borradores, vaya, tenía que sustentar todas esas partes que obviamente no le corresponden, pero por estar en una situación precaria, porque el gobierno no los ve, porque el gobierno no les pone atención, pues obviamente están, ¿verdad? Y la tercera persona es Valentina. Valentina, una chica de 16 años en aquel entonces, que pues tenía su escuela, su secundaria, le quedaba lejos, ¿verdad? Bueno, más de caso preparatoria, secundaria, le quedaba muy lejos de su casa, y obviamente para una chica de 16 años joven es muy peligroso caminar pues hasta kilómetros de su casa hasta la escuela, ¿verdad? Entonces sus padres le dicen que mejor ya desista porque es peligroso, más en una zona rural que puede pasar muchas cosas, y pues ella también decide pues terminar su educación ahí. Ahora, quiero preguntarles algo a ustedes, y me gustaría que alguien de ustedes conteste, ¿qué es lo que ven en común entre, bueno, en este caso, estas 4 personas de las que hablé? ¿Qué es lo que ustedes ven en común? ¿Qué es lo que ustedes creen que está pasando o el patrón que se está repitiendo? El sistema los abandonó. El sistema los abandonó, es algo pues también muy, muy claro que se ve. ¿Alguien más que quiera decir? Que, o sea, en lugar de abandonar, te bloquea la puerta. O sea, es un funcionamiento que, tal cual como está diseñado. Sí. No hubo empatía. También no hubo empatía, el sistema bloqueó, los abandonó, los bloqueó, no hubo empatía. Sí hicieron el intento. Exactamente. Y realmente sí, hicieron el esfuerzo, pero pues al final no puedes competir con una estructura que ya está diseñada para eso. Exactamente. Y aquí es donde volvemos a lo político, como dijo mi amiga Aiko, como dijo Aiko, estamos tocando muchas cosas políticas. Entonces, lo que se está hablando estos últimos años es que, o lo que ha dicho la presidenta, es parte de que la educación tiene que llegar a ti, pero realmente hasta qué punto puede llegar a ti, a esas personas. Bueno, en el tercer caso de Valentina, se suponía que la escuela tenía que llegar a ella, no ella a la escuela. Y ahí es donde pone una traba, o sea, le pudo haber pasado muchas cosas, puede haber secuestrado, le pueden haber hecho 1001 cosas, por ella tener que caminar kilómetros hasta la preparatoria, en vez de que alguien se pusiera a pensar, hay un pueblo cerca que vienen muchos niños, muchas personas a venir a estudiar, ¿por qué no acercamos un poquito la educación hacia allá? Y es donde vemos este problema. El sistema ya está diseñado para personas que pues pueden lograrlo, ¿verdad? Pueden hacerlo, y hay otras que con mucho esfuerzo lo pueden lograr, pero hay situaciones que simplemente se salen de sus manos, como el caso de mi papá, que por un simple juego de reglas que no se pudo permitir, obviamente es hasta absurdo pensar que por un juego de reglas tuvo que dejar la preparatoria, pero ¿qué otras cosas tan absurdas como esas no están pasando ahora mismo, tal vez en zonas rurales? Y no nos alejemos tanto, aquí hasta en la periferia. Yo cuando estudiaba en la preparatoria tenía que hacer un camino de hasta 3 horas de mi casa hasta la preparatoria, y obviamente te acostumbras todo, y tenía los recursos, gracias a Dios mi padre me pudo dar este sustento, pero hablando de personas que tal vez no lo tengan, que se tengan que esforzar más, y es donde vemos esta desigualdad, donde vemos una generación sin aula, ¿verdad? Y es donde quiero tocar, y quiero que pues concienticemos un poquito más de que hasta qué punto podemos permitir que esto siga pasando, hasta qué punto podemos hacer un cambio también, y hasta qué punto podemos ayudar. Yo creo que ahí es donde se abre el debate realmente de estas personas con desigualdad, y hay cientos más que me gustaría que leyeran mi artículo y no estar hablando más de él, ¿verdad? Pero, y que más que nada que formaba un pensamiento crítico acerca de esto, más cerca de la desigualdad, y humanizar un poquito más de lo que se está hablando, porque creo que ahí es donde está realmente el problema, y en vez de sanar, o por así decirlo, calmar un dolor, tratar de sanarlo de raíz.
Entonces, no sé si alguien quiera expresar, decir algo y me empezar a abrir una conversación. Más que nada me gustaría que todos habláramos acerca de esto y poder dar pues nuestra opinión y hasta un debate. ¿Ok? Yo la más fuerte es Martina. No, es que el tema de educación es uno de los temas más sensibles o más de mi interés. Y es que, por ejemplo, se me hace igual un punto importante a tratar el tema de que incluso acá en Nuevo León, como lo habían comentado, siendo un estado con un nivel alto de educación, en la periferia del mismo estado hay una desigualdad muy fuerte en cuanto a educación. Y es que ahorita estoy en un servicio social donde buscan llevar educación al municipio de Mier y Noriega y a un ejido específicamente, pero es educación desde videos, ¿no? Conferencias en Zoom, de un nivel muy básico para bachillerato, bueno, telebachillerato, pero que igual este municipio no tiene luz, que era lo que yo les estaba... Sí, justo. Y si tiene luz, tiene muchas fallas o tiene muchos problemas, aparte del agua, de los problemas que tiene con el agua, y entonces ellos también tienen que pagar los datos para poder conectarse a las clases, pero sobre todo es, ok, estamos dentro de este servicio social, brinda esta atención, este servicio, pero aparte de eso está el ir al municipio, a este ejido, que de 30 personas que están dentro de este servicio social, en el viaje pasado fuimos 5 personas, en el cual solo 2 éramos alumnas de este servicio social y una de estas chicas era porque tenía familia en el ejido. Entonces ahí es donde me doy cuenta de la realidad que es un servicio social, el hecho de hacer esta acción, que tampoco es como mi posición para exigir, son estudiantes todas las personas tienen también dificultad en cuanto a transporte, pero ¿qué es lo que hacemos más allá del hecho de decir, estoy en el servicio social, o quiero ayudar en esta parte? Cuando vemos el problema y no lo podemos enfrentar como tal, tratando de hacer un cambio real, ¿no? El hecho de intentar ir a la zona, ver el problema y tratar de moverse desde donde empieza el problema, ¿no? Bueno, me tocó a mí algo sobre lo que dijiste, sobre unas reglas, algo que le negaron, es unas reglas, ¿no? Un juego geométrico. ¿Un juego de reglas? Vaya. Ok, hace que quieres unos 3 meses, te dan cuenta, soy yo un poco metiche en todo, lo saben. Mi hermana empezó que quería unos libros que el maestro estaba pidiendo y estaba duro y dale con los libros, y le pregunté, bueno, faltan 3 meses y si no es que se adelanta por el mundial, van a durar 2 meses, ese libro no lo van a terminar. Ok, se lo compramos y le dijo papá, pues es un gasto para la escuela, vas a comprar. Pero vamos a otra manera, su compañera no tenía el recurso para comprar un libro de 2,700 pesos. Eso de Cebetis. Recordemos, es el último. No, era un librito así, o sea, literal, un librito así. Pero quería que lo compraran en la escuela adentro. Entonces, lógicamente también, o sea, me sonó que la niña dijera, le pregunté, ¿ya lo compraste? Me dijo, no, porque mi papá no tiene el recurso. Me dijeron que esperara utilidades, pero el maestro no me va a esperar. Pues lo mío fue, obviamente, tengo una impresora, tengo el libro, sáquele copias. Va, lo lleva y regresa mi hermana y me dice, es que sacaron a mi compañera del salón. ¿Pero por qué? Es que el maestro dijo que era como mentarle al autor el sacar una copia de un libro. Al día siguiente me pongo los tenis y me fui con el director. Llamé a la escuela y pregunté cuál era el fin de la escuela. Esa fue mi pregunta, o sea, ¿a qué vienen los jóvenes aquí? A educarse. Le estás negando la educación a un joven. Y es eso donde te pones de la vocación del maestro, tanto que te cierra las puertas para que tú no puedas lograr. Es algo frustrante que no solo en comunidades que no hay agua ni luz, o sea, hay el centro de Guadalupe, es una de las problemáticas de que las escuelas también ya se hicieron negocio. O sea, que todos los materiales están carísimos y a fuerza quiere que lo compres y a veces el libro ni siquiera lo usan y te obligan a comprarlo, no quieren que saques copias, o sea, como que te cierran para que todo sea difícil.
miras a los jóvenes apenas vas a empezar el semestre todos frustrados de que no tengo el libro, de que el maestro me lo está solicitando, o hay que hacer una maqueta y me está pidiendo que las esferas y, oye, en Chiapas lo resolvemos con lo que hay en la casa. Y si bien te va y le llevas la maqueta al maestro, yo me pasé una situación económica muy fuerte en Chiapas y yo estaba acostumbrada a llevar mis maquetas, pero de que 300, 400 pesos una maqueta chiquita. Y de repente me piden la maqueta y dije, no, pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, con lo que hay en la casa, botellas y todo. Y yo iba frustrada porque dije, va a ser el peor trabajo. Y de repente llegué a la realidad que era el trabajo igual que todos. O sea, tuve una calificación, entregué y aprendí. O sea, ¿qué es lo que es a lo que vamos a la escuela básicamente? Y es ahí donde nos cerramos mucho de que el libro que no alcanzó, la materia, de que rapidito te fijas en los alumnos y más esto en la secundaria y prepa que tenemos el chip como adolescentes de qué marca de libretas llevamos, qué lápiz llevamos, qué mochila, o sea, el joven está, mami, mis útiles, ¿que la mochila te cierra? Me dijo, no, es que quiero una nueva porque mi compañero va a llevar una nueva. O sea, se cierran el mundo tan grave, siento que vas a la escuela a aprender, no a... A pantallar. Sí, batallan por todo. Lo que mencionabas de que no, pues llevar la mochila nueva o tener un lápiz o tener ciertas cosas, siento que al final es un reflejo de cómo se desarrolla nuestra misma sociedad, que al final es pues materialismo que estratifica pues tu nivel de poder adquisitivo. A veces como, no, tú tienes de tal marca o tienes estas cosas, y al final es completamente necesario en la escuela, porque el punto, como tú dijiste, pues es ir a aprender como sea que vayas a aprender, y al final lo único que genera es pues un estrés innecesario que al final limita la capacidad de aprendizaje pues, de los niños. También lo que había mencionado de mejor de reglas, yo me acuerdo que teníamos un profe que se llama Farah, que es abogado, que nos contaba que a él le costó mucho adaptarse como que a esta como que más escuela más moderna, porque él decía, nos platicó de una vez, que a él le llegaban en short a clase y lo sacaba, le llegaban con gorra y lo sacaba, porque había un compañero que tenía gorra y andaba en short y le dijo, a ti te hubiera sacado hace 10 años, hubieras reprobado mi materia. Dice, pero ya soy otra persona, ya cambié, no sé qué tanto. Y una vez como, bueno, el cambio es, como habían mencionado también, creo que Yael, no, creo que acá, de que hay que cuestionarle también a los maestros, cómo los propios maestros limitan o detienen el aprendizaje de los niños. Y es que como menciona Paco, incluso las carreras, ya no yéndonos a otro municipio, a otro sector, en las propias instituciones, aunque tú puedas pagar la carrera, las mismas carreras te van poniendo muchos límites, desde el hecho de ir a estudiar a otro lado, tener gastos con el que otras personas no cuentan, el hecho de que estudiando la carrera de Derecho te digan tienes que conseguir tales libros, el hecho de estudiar medicina y tienes que moverte al hospital o a la facultad que sigue y así, es como estas limitaciones que las mismas instituciones ya lo tienen como algo normal, como algo que se tiene que cumplir con el estándar del alumno de la facultad. Entonces es como también ponernos a cuestionar, a pensar dentro de las mismas instituciones cuáles son las barreras o limitantes que tal vez nosotros no percibimos a simple vista, pero tal vez otros de nuestros compañeros sí. Tengo una compañera que vive en Juárez y se va de Juárez al TEC con su hermano. Y nada más me cuenta cómo ella se va durmiendo todo el camino, pero su hermano es el que maneja y tiene que darse la vuelta completa, más las horas de clases y también agregarle las horas de estudio y las horas de trabajo. Creo que está estudiando una ingeniería el chico. Entonces es como, hay cosas donde tal vez nosotros también somos parte de, por decir así, el problema, donde nosotros normalizamos o nosotros no nos damos el tiempo de entender al otro, ¿no? Sí, justo, yo creo que ahí está como que la raíz del problema es normalizar, y justo, bueno, platicando o mencionando lo primero que dijo Cami acerca,
Se me olvidó. Bueno, hablando ya más a profundidad de todo esto, yo creo que ahí está el problema o la raíz, que es como que normalizamos, y por eso yo llamé a mi artículo la generación sin aula. ¿Por qué? Porque nosotros, platicando otras situaciones de otras personas, hay como estas personas que les platiqué, son esas pequeñas causas o esas pequeñas cositas que hacen que toda una vida una persona pueda hasta cambiar, simplemente desde la primaria, desde la secundaria, ya un poquito hablando más de la prepa, pero negarle el simple hecho de estudiar con un libro, o con que esté muy lejos, o con un juego de reglas. Yo creo que ahí es donde pues vemos el mal real, o lo que yo creo que puede ser el real mal de esta educación, que es por qué vamos a ponerle trabas al estudiante que quiere salir adelante, si se supone que hasta la misma presidenta, hasta los mismos directivos, hasta los mismos maestros se supone que quieren que salgamos adelante o que el país salga adelante. He visto ahí los que hablan de estadísticas, corríjanme si me equivoco, pero que hemos salido o hemos sido de los peores en el examen de PISA. Y sí, justamente todos esos los quitaron, pero cuando estaban presentes, pues fuimos de los peores calificados en México, si no mal me equivoco. No, pues salimos como el 8 9 de 20. Bueno, entonces... No tan mal, pero dentro de lo que cabe podía mejorar, pero realmente lo que estamos haciendo ahorita, lo que están haciendo ahorita los políticos para lograr este cambio, realmente lo está generando para las personas que más lo necesitan. Es una pregunta que me gusta reflexionar mucho, y creo que para realmente ponernos a reflexionar acerca de este tema es más que nada primordial preguntarnos si lo que está pasando ahorita es realmente lo que necesita el país. ¿Un problema mexicano está teniendo una solución mexicana realmente? ¿O estamos viendo soluciones de otros países y adaptándolas a algo que tal vez no va a funcionar aquí? Si no mal me equivoco, el sistema mexicano tal cual viene traído desde Europa, ¿verdad? Se trajo desde Europa y aquí se adaptó, pero pues no es una solución mexicana realmente lo que estamos poniendo en la mesa. Y ahí es donde yo quiero que nos pongamos a reflexionar. Y ya recordando lo que quería mencionar acerca de lo que dijo Cami, que ella es voluntaria en ir a comunidades y ayudarlos a acercar la educación, está muy bien. Yo creo que es algo que todos podríamos hacer una experiencia muy bonita, y todos deberíamos pues formar parte de esto. Pero me pongo a pensar, ¿por qué nosotros tenemos que estar haciendo el trabajo que el gobierno se supone que está comprometido a hacer? ¿Por qué nosotros tenemos que estar haciendo eso? ¿Por qué nosotros tenemos que estar buscando soluciones con nuestros recursos cuando el gobierno tiene recursos, tiene toda esta economía, toda esta infraestructura para acercar un poco de educación a las personas? De mi parte es todo, espero les haya gustado. Ahora sí, Aiko y Gordillo, su texto se llama Estadios llenos, aulas vacías. Bueno, principalmente hablar sobre estadios llenos, aulas vacías. Se hizo algo polémico en mis redes sociales, que me dijeron que se le iba a tirar a lo del mundial. Y claramente no, el decir vemos la prioridad del Estado. Se ha dicho, y frase que me ha robado Corpus, de que los jóvenes somos el futuro. Pero pues realmente, ¿dónde están dejando los jóvenes? La parte de mi historia que yo plasmé en el escrito es cuando yo estaba pequeña. Se hizo algo que Cami hiciera aquí en la biblioteca. Yo cuando empecé en la biblioteca tenía 3 años y me quedé impresionada, la biblioteca más grande de Estados Unidos. Entré y le decía a mi mamá que yo quería leer todos los libros, que me encantaban las portadas de las princesas y todo esto. Cuando cumplí 5 o 6 años, mi mamá me empezó a platicar sobre todas las historias, pero no de las princesas, sino sobre las guerras, sobre geografía, cómo se dividió México, lo de Benito Juárez. Pero mi mamá me contó la versión de Benito Juárez, el malo, que se agarró del pueblo indígena y todo esto. Entonces llego a primer grado
Y como se dieron cuenta, en la escuela donde yo estudié, pues en cuarto año te estaban enseñando la raíz cuadrada. Obviamente en primero te estaban enseñando sobre las tablas de multiplicar, y yo venía del kinder sin saber la ABC y las vocales y todo eso, así ya me trababa y me ponía en blanco cuando pasaba a la escuela. De los 300 y pico de días del kinder, lo digo ahorita abiertamente, tal vez fui 50 días. Me la pasaba llorando en la escuela, me frustraba ver a la maestra. Cuando llego a primer grado, me empieza la maestra a platicar las historias, y era ahí donde me emocionaba yo y levantaba la mano y le preguntaba a la maestra por qué y todo, pero el deber de la maestra decir, ok, Aiko tiene su punto de vista, me ridiculizaba diciéndome, vas a tener una opinión cuando aprendas a leer. Ok, y yo decía, no, pues yo quiero aprender a leer. Vengo de una familia que mi padre terminó quinto de primaria porque no tuvo los recursos, no económicos, sino la posibilidad del lugar tan largo donde vivía, que era Chiapas, orillada de vía Comatitlán, y que tenía que viajar 3 horas. O sea, típica historia de los papás que te platican que pasaban y peleaban con un ogro y todo eso, ¿no? Y ese era el discurso de todos los días de mi papá cuando ayudaba con mis calificaciones. Y 10 en matemáticas, muy bien, hija. 8 en historia porque me la pasé peleando con la maestra, muy bien, hija. Y de repente 6 en español, y porque entregaba las tareas. Y era como de que es la única cosa que tienes que hacer, como dijo, no recuerdo su nombre, lo que estaba diciendo. Y me frustraba mucho porque yo decía, mis papás me compran la mejor mochila, y del personaje que era la mochila eran todas mis historietas. Y me frustraba mucho, y tuve 2 años a esa misma maestra, y se fue a pelear mi mamá para que no me reprobara, y fue muy frustrante para mí. Decía, el otro año que venga le voy a echar ganas. Paso a tercero, y de repente me topo con el típico maestro que estaba más preocupado porque la escolta diera bien la vuelta a la derecha y bien la vuelta a la izquierda que enseñarnos a leer. Me acuerdo que decía, no, pues los que no van a la escolta vayan a jugar fútbol, y los de escolta vénganse para acá. Y yo era como que, ching, otro día. Y ya le decía a mi mamá, no, yo no quiero ir a la escuela porque voy a jugar fútbol. O sea, yo no quiero ir para tirarla, me tiraban de portera. Entonces yo no quiero, le decía a mi mamá. Llego al cuarto año sin saber leer, tartamudeaba, me pasaba enfrente de los exámenes, se me movían las letras. Y yo le decía a mi mamá, mami, se me mueven las letras. Estás loca, me decía mamá. O sea, no se pueden mover las letras, ponte a leer y déjate de cosas. Y yo de que ching. Pero luego miraba que podía hacer bien las multiplicaciones, y de repente mi mamá, 3 por 8, yo. Y no me lo sé, y ya la dije. No sé, le decía yo a mi mamá, o sea, no puedo. Y mamá, ya se imaginarán, o sea, tuve una mamá que porque esto, que nomás tienes la responsabilidad. Y pues yo tenía un hermano con discapacidad, entonces ya no era como que la prioridad yo. Y me frustré mucho, pasé el cuarto año con 7 puntos y tanto, o sea, ni recuerdo. No, creo que pasé con 8 puntos y tanto, o sea, una calificación que yo dije, el maestro se drogó antes de poner la calificación, o le pegó el aire, no sé qué le pasó. Me dije, bendito Dios, ya pasé el 7. Y llego con esta maestra que curiosamente era la madre de mi maestra de primer y segundo año. Y llego y me dice, ella me conocía por mi pelo negro, que siempre lo llevaba como la Dora la Exploradora. Y